No, espera. Ahí está. Empezó a Bueno, grabar. ahí empezó a grabar, buenísimo. Bueno, la idea de hoy es que veamos un poco lo que es la parte de condensadores, bomba de extracción de condensados, obviamente el lazo de control asociado a esto, cómo funciona este equipo, eh, y ahí después hacemos un repaso general del ciclo para ir fijando conceptos, ¿no? Entonces, la función del condensador es clara, básicamente es la parte del ciclo donde se extrae el calor, ¿no? Es la fuente fría del ciclo. Si nos acordamos en el diagrama TS, es la recta horizontal, ¿no? Que me une el punto de salida de la turbina con básicamente el punto de entrada, ¿sí? O el punto donde toman las bombas de alimentación de caldera, ¿sí? En realidad, esto que solemos ver en el ciclo como si fuera una única bomba, ya vimos la otra vez que son dos bombas. Hay un pedacito que es una bomba de extracción de condensado, que lo único que hace va a sacar el condensado propiamente dicho de este equipo y lo va a mandar al tanque de agua de alimentación. Ahí se va a producir un precalentamiento y después va a estar la bomba de alimentación de caldera, ¿sí? Entonces, eh, este equipo, digamos, habitualmente en la mayoría de, digamos, en un ciclo ranking cerrado, son, como dice ahí, intercambiadores de los que podemos denominar de superficie, que básicamente es un intercambiador de casco y tubos, donde por el interior de los tubos circula el, digamos, la fuente fría, básicamente, ¿no? El agua que extrae el calor del ciclo. eh, Podría ser aire, y ahí en lugar de ser un intercambiador de casco y tubo, es un aerocondensador, es decir, un intercambiador de superficie extendida. eh, pero bueno, es poco habitual ese equipo. Lo más habitual que van a encontrar en una planta térmica es esto, un intercambiador de casco y tubo, donde por el interior de los tubos circula el fluido refrigerante y por el exterior de los tubos está condensando el condensado propiamente dicho. La clase anterior habíamos visto que había dos disposiciones de este equipo, cuando vimos turbina, ¿se las acuerdan? Las disposiciones, digamos, en la ubicación en el layout, ¿no? Respecto de la turbina, ¿cómo podían estar? El condensador y haciendo un poquito de repaso, digamos, cuáles eran los pros y los contras de cada una de las alternativas de ubicación del condensador. De a uno, si no tengo que ahí apuntar con el dedo acusador. Hmm. Olivia, 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 soy yo. ya sé, ya sé, ya sé. Quedó Oli. que la última que lo usó. Perdón, me estaba en otra. O sea, respecto a la turbina, dijiste. No, el condensador, dijimos, es ¿Qué? un intercambiador de casco y tubo, básicamente en la mayoría de los casos. Y la última vez habíamos hablado que tenía dos tipos de disposición, ¿no? Disposición en el layout de la planta. Siempre tiene que estar cerquita del condensador, del pleno de salida de la turbina, pero Ajá. habíamos hablado que había dos configuraciones posibles, ¿te las acordás? No. A ver, Tengo recuerdo que. Creo que me acordé. Era lo de que sí, por la fundación de cemento era. sí, va por ahí. O sea, si vamos a una planta más vieja, ¿qué nos vamos a encontrar? ¿Dónde va a estar el condensador respecto de la turbina? Abajo, ¿Abajo? ¿no? Sí, Ah, Sí, abajo. claro. ¿Sí? sí, ¿Y se acuerdan qué implicaba eso que esté abajo? Que hay que levantar la turbina y había que hacer una mesa de sí, hormigón que era costosa. ¿Sí? sí, sí, Y entonces hubo una evolución, digamos, tecnológica y hay gente que para ahorrarse hacer toda esta mesa de hormigón o disminuir el volumen de hormigón, ¿dónde se lo puso este equipo? Se lo puso con lineal con qué. tipo con el eje de la turbina, ¿no era? Correcto. Por- ya, ¿Y cuál era la desventaja de eso? ¿Dónde me quedaba, digamos, el cojinete? ¿Quedaba metido adentro de dónde? como encerrado en un En, anillo. en el pleno de salida. Sí, Quedaba encerrado dentro del pleno de salida de la turbina. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Si no, ahora vamos a después buscar una maquetita o algo como para repasarlo.
Pero No bueno, son lo necesarios. lo pueden encontrar o colineal al eje o debajo del eje, ¿no? Son las dos disposiciones que puede tener este equipo, el condensador. Como tiene toda esta particularidad, ustedes ven que está íntimamente ligado a la turbina, entonces es habitual que este equipo, digamos, lo compren con la turbina o sin la turbina, o al menos le compren el diseño del equipo al turbinero o no. Alberto, si tenés que comprar Yo, una turbina, ¿la comprás con el condensador o sin el condensador? yo creo que con el condensador. Correcto, correcto. Y si la planta es muy grande, tal vez lo que podés hacer es, por lo menos lo que te puede dar el tipo es el diseño. Y vos después irás a algún taller a fabricarlo con algún tipo de inspección de él. Esa es la de mínima. La de máxima le compras el equipo entero y la de mínima, si te pones en creativo, le podés comprar solamente el diseño, ¿sí? Lo que se tienen que llevar de esta clase es que no pueden escindirse del fabricante de la turbina, digamos, para hacer la gestión de compra y diseño del condensador, ¿sí? Entonces, ustedes ven ahí un dibujito del condensador, básicamente tiene un ingreso y un egreso de agua. Este es un intercambiador de digamos, un solo paso. Podría tener algún otro tipo de configuración, pero básicamente el agua va condensando sobre las paredes de los tubos y chorreando, ¿no? Y yo, digamos, ¿qué es lo que quiero garantizar en este nivel? Yo quiero asegurar, ¿este equipo va a funcionar a nivel constante o a nivel variable? ¿Y por qué, no? No, constante. Al mismo Depende, bueno. pero depende, ¿no? Si estoy en cogeneración o Estamos si estoy pensando, combinado pensemos con en la un ciclo. generación. Si bien la respuesta puede llegar a ser la misma, vamos a pensar primero en lo más fácil, en un ciclo ranking cerrado para generación, ¿sí? Si yo tengo nivel variable y de golpe el nivel sube, yo quiero que el nivel, digamos, sobrepase los tubos, por ejemplo. ¿Me siguen? No sé si ahí Polo tiene el puntero, pero yo quiero que el nivel donde dice el hot well, ahora vamos a ver por qué dice hot well, pero me sobrepase el nivel y me llegue al nivel de los tubos, digamos, ¿qué pasa si pasa eso? ¿En ese tubo se está produciendo condensación o el tubo me quedó sumergido en condensado? Ahí Quedó abajo. acá. Claro, si el nivel le queda ahí, o yo lo quiero por debajo del último tubo, ¿por dónde quiero tener el nivel? Por debajo, estás perdiendo eficiencias en el condensador si el hot well sube Claro, al tubo. exactamente. Entonces yo quiero que esté de donde está el último tubo para abajo. Claro. Pero yo le tengo que dar algún tipo de tiempo de residencia a este equipo para que el lazo de control pueda responder, ¿no? Yo tengo un lazo de control que va a controlar a nivel constante, ¿sí? Pero le tengo que dar tiempo. ¿Y cómo hago para medir? Ahí ven que tiene un lugar, digamos, tendría que hacer un equipo como con una panza para abajo, ¿no? Yo puedo, se imaginan, ya que hicieron mecánica de los fluidos y un montón de materias, ¿puedo diseñar un intercambiador con una panza para abajo? ¿O cómo resuelvo eso? A ver, si me explico bien, ¿ustedes podrían medir nivel ahí abajo? Como está dibujado ese intercambiador, tienen una altura donde miden nivel muy, muy bajita, ¿no? Y ahí piensen que está condensando líquido, no es una superficie estable que. No, no. ¿Podrían querer medir nivel de una forma precisa ahí? No. No. Entonces, le tienen que dar altura de alguna manera. Y eso se lo da con como dice ahí el hot well ahí, básicamente lo que se le pone al equipo es una bota, es un pedazo de caño vertical. Acá no está dibujado en escala esto, pero esa conexión que ven donde sale el condensado en realidad es bastante más grande y de forma tal de poder tener todo un espacio donde con poco volumen o poco volumen relativo yo pueda medir nivel, ¿sí? Generando una variabilidad de nivel razonable, ¿sí? Yo no sé si, Polo, tenés algún dibujito por ahí de un condensador como para mostrarles El esto. PFD. Sí, o algún dibujito de lo que hiciste ahora para Fresa, yo qué sé, no sé, o alguna maquetita, algo.
Tengo esto, a ver si te gusta. En plano. Bueno. Ahí vamos. Está bien. Dale, tranquilo. Che, ¿dónde teníamos las maquetas guardadas, Polo? Ahí en alguna de esas carpetas está. Sí, pero no la encuentro. Estaba en Río Turbio, estaba la de Eduardo, Sí. pero no sé No me de acuerdo dónde si está. están en Caldera o dónde. Bueno, acá tenés un planito Bueno, de un esquema con el condensador. ¿Lo llegan a ver? mira, anda la foto a la del otro costado, la de la derecha. Ahí creo que se ve mejor, ¿no? Sí. Esto es una Bueno, vista de ahí, frente de la turbina. exactamente. ¿Sí? ¿La ven? Acá está la turbina, los ejes de la turbina. Y este es el condensador que está perpendicular a la turbina. El eje del condensador está perpendicular. Sí. Ahí está la mesa de hormigón, se ve ahí el dibujito de la mesa con las patas. Acá. Ujú. Y lo que pueden ver ahí abajo, si te acercás, ¿ven? Bueno, Es el hot wall. ahí ven que tiene las conexiones para poder medir nivel ahí. Si Acá. ustedes quisieran medir nivel en la propia carcasa del equipo, van a tener un delta de altura muy, muy chiquitito que les va a ser imposible medir. Entonces hay que Claro. hacer esa bota, ¿sí? Y lo que Bueno, buscamos acá es tener nivel constante, ¿sí? Ahí está, ahí está ¿sí? el dibujito de la persona para tener Una idea del una tamaño, idea ¿no? del tamaño, exactamente. Sí, O sea, a ver si entendí. Lo que haces es al final, digamos, del condensador, le haces como una botella, digamos. Sí. sí, a ver, eso lo haces para poder medir nivel. Obviamente que el tiempo de residencia que te da eso es es poquito, Sí, son algún minutos. minuto, Sí. ¿sí? Eh, eh, pero lo tenés que tener para controlar y dentro de ese tiempo de residencia, es un tiempo chico, pero tiene una variabilidad en la altura En la alta. altura. Entonces O el sea, tipo puede, claro, ustedes hagan de cuenta que yo tengo que medir una variabilidad de 10 metros cúbicos, por ejemplo. O 1 metro cúbico, vamos a hacerlo. 1 metro cúbico en esta bota quizás es toda la altura, ¿no es cierto? Ujú. ¿Sí? Sí. Ahora, si yo tuviera un nivel por acá, ¿sí? 1 metro cúbico quizás es una altura así, chiquitita. Porque esto tiene un área mucho más grande, digamos, área transversal. ¿Me siguen? Además es todo este largo. ¿Está bien? Sí, El sí. volumen es todo ese largo. O sea, es como si hiciera, bueno, esta área transversal, que es este ancho por este largo, que es todo el equipo, ¿sí? En realidad ¿sí? Por la altura que yo voy a medir. La altura es mucho más chiquitita porque esta superficie es mucho más grande que la que tiene esta sección. Claro. ¿Sí? Esta sección es redondita, chiquitita. Acá, este es redondo. Entonces, acá, cuando cambia el nivel un poquitito, o sea, es un volumen chico y lo detecto enseguida. ¿Sí? En cambio acá, el cambio de nivel es muy lento, ¿sí? Porque es mucho volumen. ¿Me siguieron? Sí, sí, pero ahí en el hot Sí. no existe acumulación de condensado, ¿o sí? No, justamente, vos no querés que haya condensado y vos generás esto, lo que estaba diciendo Guille, vos no querés que haya acá porque van a estar los tubos, o sea, acá están dibujados hasta dónde llegan los tubos, pero si Eso, yo midiera acá abajo, tampoco me conviene, por ejemplo, acá abajo, porque la diferencia de altura no me va, o sea, va a ser muy lenta, ¿sí? En la medida que cambie, porque tiene toda esta superficie sí, sí, para sí. tener ese volumen.
En cambio acá, la reacción va a ser mucho más rápida en diferencia de alturas. Para eso el que mismo volumen. digo, ese dispositivo funciona como un colector y después tiene otra vez caño de bajada ahí o directamente esa. Ahí están, estas son las succiones de la bomba, esas dos conexiones. Sería Y como un este, tanquecito ahí. sí, esto es un chichón del propio tanque, digamos, del propio condensador. Pero no existe ahí, por ejemplo, una placa en el fondo que retiene líquido. No, lo que sí vas a tener es que seguramente vas a tener algo de líquido acá, porque el líquido va a ir goteando de los tubos, ¿sí? Va a ir cayendo por gravedad de los tubos y va a ir cayendo por gravedad por acá. Claro. ¿Está bien? O sea, acá va a haber líquido. Sí, claro que va a haber líquido. No, En me realidad, refería en el hot well. el hot wheel va a estar lleno de líquido. Siempre, siempre. Sí, Sí. en realidad tiene un nivel máximo y un nivel mínimo. Claro, entre estos dos niveles. Sí, eso sí quedó claro, pero en el fondo el hot well no tiene una placa o qué de esa línea transversal que tiene ahí. ¿Qué placa? ¿A cuál te referís? Ahí, Esto. un poquito, esa línea blanca que está ahí, esa, ¿qué Eso es? es la unión entre el cabezal y el cuerpo. Ya, sí, sí, sí. Por eso, pero de ahí ya tenés la bajada las bombas, digamos, ¿no? ¿Ves que hay, esto es la chapa, Sí, sí, este es ahora el espesor de la chapa y este es el espesor del cabezal. Esa es exactamente, simplemente la unión entre los dos, la soldadura sería. sí, ahora sí. ¿Está bien? Sí. Y acá tenés directamente la succión de las Ah, bombas. la succión. Sí, lo que ves ahí de particular tiene un rompevórtice, Sí. porque tiene la bomba abajo, ¿no? Ahí está. No, ese ¿No es un ves? tapón en otro lugar. Del otro lado, bueno, Ah, podría mira. llegar a tener un rompevórtice. Sí, podría ser. A Ah, ver, en el medio. Tiene una purga en el medio. sí, Porque tiene dos salidas, ¿ves? Que no están en el medio. Y si vos lo querés drenar, lo tenés que drenar de acá, que es el punto más bajo. Claro. Si no se te queda agua acá. Eso es lo que tiene en el medio. a ver. Entonces, repasando, ¿no? Vimos cómo es el equipo, qué tipo de equipo es habitualmente y que digamos que es un intercambiador de casco y tubo, y en ese caso, a los efectos de poder tener un control de nivel que concluimos que tenía que ser constante, tenemos que generar una bota para poder darle una diferencia de altura medible, digamos medible, ¿no? Al instrumento. Este instrumento, ¿qué es lo que vamos a controlar básicamente? ¿Cómo vamos a hacer para mantener cuál es el elemento de, digamos, de control que tenemos? Puede ser una combinación de cosas y va a depender la planta, pero básicamente tenemos que controlar la cantidad que va saliendo de este sistema, ¿no? Y eso lo podemos hacer mediante una válvula en la descarga de las bombas, ¿sí? Una válvula de control, o podemos usar una combinación de lo que es una válvula de control con un variador de velocidad en las bombas, ¿sí? Estas bombas de extracción de condensado tienen la particularidad, digamos, de estar tomando desde un recipiente, desde un tanque que tiene un fluido en equilibrio. Entonces, como vimos, al igual que en el tanque de agua de alimentación, cómo tiene que ser, cuál es la altura entre el center line de la bomba y el nivel. Ahí hay distintos criterios de diseño. El más conservativo es considerar el nivel mínimo. Eso no lo suele hacer nadie, generalmente se toma entre el nivel medio y el center line de la bomba. Entre eso que está marcando Pablo y el center line, que es ahí, la línea del eje de la brida. ¿Cuál es el nivel que tiene que haber y quién la altura y quién lo define? Acá. A ver, Entre ahí y ahí. Son Lampa. ustedes. Claro, Bien. más. ¿el AMPA de la bomba? Sí. Correcto. Es el AMPA de la bomba. ¿Qué tipo de AMPA? El fabricante, ¿qué me dice de la bomba? ¿Un AMPA? Requerido, digamos. Requerido. Entonces, si el fabricante me dice que esta bomba tiene un AMPA requerido de 5 metros, ¿cuánto tiene que ser la altura entre el nivel medio de la bota y el center line? 6 por lo menos. Mayor a 5. Mayor a 5. Va a haber un poquito de pérdida de carga, va a haber lo que fuere, pero tiene que ser mayor a 5 esa altura. ¿Sí? Bien. A ver. Sé que escuchan ahí atrás es Felipe. Y es así, es así. Mucho tiempo de cuarentena ya están desbocados.
Bien, habitualmente, ¿qué tenemos? Digamos, la altura de la mesa de hormigón está condicionada geométricamente porque el intercambiador tiene que ir por debajo y además porque por debajo del intercambiador tienen que ir las bombas, ¿sí? Yo no quiero hacer eso que hizo Pablo y quiero poner las bombas más abajo. Puedo, sí, cambiando el tipo de bombas y poniendo bombas del tipo vertical de barril. Es una bomba vertical que básicamente tiene los impulsores en el otro sentido, ¿sí? Y digamos como que está enterrada en el piso. Y esas bombas, generalmente las bombas de barril, como uno le da AMPA con la altura del barril, uno puede hacer que simplemente tenga un AMPA requerido de 1 metro o nada. Simplemente con que tenga el ingreso incluido adentro, ya el AMPA se lo da el barril de la bomba, ¿sí? El Hasta ahí me propio sigue. barril. ¿Saben cómo es la bomba esa? Sí, sí, la vimos en instalaciones, en proyectos de instalaciones térmicas también. Bueno, entonces no le muestro nada. Mostrale, bomba de barril vertical. No, claro, te muestra la BB5, bomba de barril vertical. Ahí está. Está el barril y está la bomba que va metida dentro del barril, ¿sí? ¿La bomba va acá? Va ahí metida. Entonces el AMPA uno se lo da con el largo del barril, básicamente. Porque ¿Sí? la succión es esta. ¿Está bien? ¿Qué es lo que, sí, lo que tienen que prever ahí es que no pueden poner la bomba inmediatamente abajo del condensador porque si no, no la sacan más, ¿sí? Tienen que ponerla desplazada, va a tener un poco más de cañería para después poder darle mantenimiento, ¿sí? Así que bueno, básicamente esos son los pros y los contras de poner una bomba de barril respecto, si bien me hace la mesa más petiza, tengo que poner más cañería y es una bomba que más cara y que requiere un poquito más de mantenimiento, digamos, el mantenimiento es más complejo, ¿sí? Bien. Después, de los condensadores, o sea, de lo que es la parte del lado tubos, no hay mucho más para decir, pero sí hay bastante para... Sí, yo les digo una cosa. A ver, este equipo, esto es el plano constructivo del equipo, ¿eh? O sea, este equipo existe. ¿Cómo son los cabezales de este equipo? ¿Y en qué solicitaciones está este equipo? ¿Cómo se calcula? Pero eso está en vacío, o sea, sería como un... ¿Dónde No. existe ese vacío? ¿Cómo vacío? ¿Quién preguntó? Oh, mi vieja que piensa que... Perdón si se escucha. No, pensé que alguno tenía duda, boludo, por eso. Traela. Si no, decirle a tu vieja que le explico, no tengo problema. No creo que entienda. Bueno, sí, está en vacío, correcto. O sea, un vacío parcial, ¿no? Sí. Pero ¿dónde está el Sí. vacío? ¿En qué sector está el vacío? ¿Dónde condensa? Digo, Claro. No sé. O sea, en esta acá, en este sector. Sí, ¿No es cierto? sí. ¿Y estos cabezales cómo son? De lo que habíamos hablado alguna vez. Sí, ¿Qué? pero no tiene la forma ni toroidal ni nada de eso. No, son planos. Claro. ¿Y qué solicitación tienen estos cabezales? ¿Están en vacío también? Los demás pueden contestar, ¿eh? No, creo que... No tienen una gran solicitación, me parece. No están... Igual tampoco tenés un nivel de líquido súper Claro. importante como para que te genere presión axial o... Acá, ¿no? A ver, Porque... No, pero... vamos a mirarlo acá. El sector donde está el vacío es este sector. Sí. Claro, el otro sí tiene líquido. Todo esto. ¿Sí? Todo esto está en vacío. ¿No es cierto? ¿Lo van a hacer pintar todo? No. ¿Se entiende? Sí. ¿Qué hay acá? ¿Qué es esto? ¿Cómo se llama eso? ¿La placa? Tube sheet. ¿Qué es tube sheet? Placa, tubo. Exacto, o sea, la placa porta tubos. Sí. ¿Sí? Sobre esta placa están todos los tubos agarrados, ¿sí? ¿Y qué pasa por acá? Por adentro de los tubos. Y se va. Líquido. El agua de enfriamiento.
¿Sí? ¿El agua de enfriamiento está en vacío? No. No, viene con presión. Tiene presión, porque tiene que circular. ¿No es Sí. cierto? Entonces, ¿qué solicitación tiene esta placa? Solicitación me refiero, ¿qué carga Sí. operativa tiene? ¿Sí? ¿Quién le está ejerciendo una carga a eso? La Y el presión mismo, del agua. en este caso, el agua. Presión del agua, o sea, tiene Sí. presión interna esto. Sí, Tiene presión hacia, hacia afuera. presión hacia afuera. Sí, la quiere. La flecha no me deja esto. Buah. Tiene presión hacia afuera. Hacia allá. ¿No es cierto? Sí. ¿Y por qué lado de placa plana igual? ¿Tiene mucha presión? No creo. No, ¿Es finita la placa? Vamos a mirarlo. No sé. Sí. ¿Sí? ¿Te parece? Ah, no sé, ¿eh? ¿Qué son? ¿2-3 pulgadas? ¿Parece eso? No. 85 milímetros tiene. Uy, la mierda. Ah, ¿Es fina eso? Bueno, yo te dije 3 No. pulgadas, estaba ahí nomás. Es más que 3 pulgadas, ¿no? 3 pulgadas y media. No, y media no. ¿Y media? Bueno, un poquito más, pero no Más sé o menos. 75. 3 pulgadas y 3 octavos. Y 3 octavos. ¿Sí? 85 milímetros de fierro tiene eso. Y tiene un diámetro Una cosa así en Japón. De 2,5 metros de diámetro. O sea, la placa esa sola debe pesar una barbaridad. ¿Sí? Ahora, ¿por qué lo hacemos así? Bueno, ¿podríamos poner cabezal Ole. torioférico? Podríamos poner. Pero ¿cuál es la diferencia? O ¿por sea, el espacio? sí, por el espacio y por el otro lado, no sé si ustedes lo llegan a ver acá, esto que está dibujado acá, ¿sí? Que tiene como una especie de gancho, es esto que está acá y que tiene un gancho acá. ¿Qué pasa? Ustedes ven acá que tiene un montón de bulones, esta placa, todo dando vuelta. ¿Sí? Sí. Y esta otra tiene todo un montón de bulones. Bueno, ¿esto cómo está hecho? En realidad son dos placas. ¿Ves que acá hay dos líneas? Son dos placas, son dos medias tapas. ¿Ok? Y estos son una especie de bisagra. Entonces vos le sacas todos estos bulones de todo este lado, del lado izquierdo, y se puede abrir esta tapa. ¿Sí? ¿Para qué quiero abrir esta tapa? ¿Por qué quiero abrir esta tapa? Porque yo lo que necesito es limpiar estos tubos. Claro. ¿Está bien? Del otro lado tiene lo mismo, ¿no? Entonces, esto yo puedo abrir, fíjense que tiene entrada de un lado, salida de un lado, entrada de otro lado, salida del otro lado. ¿Sí? Ujú. ¿Vieron? Acá dice entrada por abajo y salida por arriba. O sea que como te quedan como dos cámaras diferenciadas, digamos. En realidad tengo dos condensadores. ¿Sí? Ok. Tengo dos condensadores, medio de un lado y medio del otro. Esa es la realidad. Entonces yo puedo anular y seguir trabajando, o sea, esto puede seguir operativo, y yo limpiar la mitad de este condensador, ¿sí? Y seguir operando con la otra mitad al 50% de la carga, y lo mismo hacerlo al revés, digamos, distinto del otro lado. ¿Está bien? Eso me permite este condensador. Y eso, si yo hubiese puesto un cabezal torieférico, no podía hacerlo. ¿Cómo hago para hacer el torieférico este que se selle ahí en el medio? Y para bulonarlo como esto. Es imposible. ¿Está bien? Ujú. ¿Me siguieron? Sí. Bueno, entonces, en este caso el plano me sirve por un tema de practicidad. ¿Está bien? Ahora, última cosa. Perdón, Sí. Pablo, pero Sí. el grosor de ese de 85 milímetros es simplemente por presión. Sí. ¿Tanta presión lleva ahí adentro el agua? No, tanta presión no. Vos tenés un cabezal plano. Ahora lo vamos a ver, vamos a ver unas fotos y vamos a ver quién define la presión, pero básicamente es lo que decía Pablo, es un circuito cerrado o abierto, ahora lo vamos a repasar un poquito, donde tiene que circular agua. Esto básicamente viene de algún lugar y va a algún lugar, así que está en el medio del circuito. Si el punto de máxima presión es la bomba de impulsión de donde toma, y esto va a estar medio en la mitad, ¿no? Eso Todavía es tiene... ¿Sí? ¿Está bien? Ok. Sí, no me termino de. O sea, si bien lo veo, pero ¿por qué necesita tanto grosor, digamos?
No, hacé la cuenta. Imagínate que vamos a hacer una cuentita todos. Tiene 3 bar de presión adentro, 3 kilos, ¿sí? Sí. 3 kilos sobre centímetro cuadrado y tiene 2 metros y medio. Sí, una locura, sí, ya está. Bueno. Ya le hice la cuenta. No, o sea, es una bestia esto. Mirá el tipo parado ahí. Sí, tal cual. ¿Está bien? O sea, Es una a ver, bestia. le pones más fino, le largás agua, te lo enrosca, te lo dobla todo. Sí, la pregunta en realidad es ¿por qué este equipo requiere digamos, es tan sensible, necesita tanto mantenimiento? Porque no todos los intercambiadores tienen este problema de tener que hacer tanto mantenimiento. Entonces, si hace falta hacer mantenimiento es porque evidentemente es plausible de ensuciarse con facilidad. Y eso es una realidad por la fuente fría que usamos. ¿Qué fuente fría solemos utilizar acá? Agua, por ejemplo, de río. Y si no la tratás, no la limpiás, imagínate cómo te quedan los tubos después. Claro. Agua o de una torre de enfriamiento, que la torre de enfriamiento, básicamente el agua está en contacto con la atmósfera, no te queda otra. Claro, es una pileta. Es una pileta. ¿La pileta se les ensucia a ustedes? Sí. Viene vientito, Entonces, levanta tierra y ¿qué pasa? Se ensucia. ¿No? Si fuera un intercambiador que tiene aceite térmico en un lado y por el otro lado tiene alguna otra cosa, bueno, no necesita tanto mantenimiento esto. Esto es un equipo que por la naturaleza de la fuente fría necesita mucho mantenimiento. Algo que un poco revisando cómo es el esquema de presiones dentro del equipo, vamos a, Polo, si querés la otra, ya vimos cuál es la presión que hay del lado del agua, digamos. Sí, ¿sí? yo Del quería lado, ir ahora a este dale, sector. ¿Querés vamos para verlo ahí. acá? No, dale vos. Fácil. No, bueno, un poco vimos la presión, dispusimos unos 3 kilos, ahora vamos a hacer alguna cuentita todos juntos para tener alguna sensibilidad, pero del lado del casco del equipo, del lado de adentro, digamos, entre los tubos y el casco del equipo, ¿qué presión hay ahí? ¿Y de qué depende esa presión? Lo vimos en la primera clase. De la temperatura en la fuente fría. Correcto. Entonces, cuanto menor es la temperatura de la fuente fría, menor es la presión que hay ahí, ¿sí? Ahí están. Pero en todo caso vamos a tener presiones menores ¿a qué? A la presión atmosférica, ¿sí? Sí. Entonces, ¿por qué ahí dice to ejector vacuum system? ¿Para qué sirve eso? Si básicamente la presión se establece por la temperatura de la fuente fría, ¿para qué yo quiero poner un sistema de eyector o algo que me está sacando cosas de ahí? ¿Qué es lo que estoy buscando? O sea, esto lo vieron en la materia anterior, le contaron que estos equipos tienen eyectores o bomba de vacío, lo que fuere, pero bueno, la pregunta es, ¿por qué? O sea, ¿es una cuestión de un estado transitorio? ¿Es para generar un vacío de arranque? ¿Es para mantener el vacío? Hacemos unas preguntitas de estas en el final siempre. No, ninguno, estaban todos mirando otra cosa cuando se los explicaban en planta. No sé. No saben. Bueno, a ver, un poco llegamos a una calle sin salida, ¿no? Sabemos que la presión la establece la temperatura de la fuente fría, pero también sabemos que hay una necesidad de tener un equipo, digamos, ¿cómo se llama? Un equipo de generación, de alguna manera, de vacío. Entonces, yo les digo, creo que ya lo vimos, si entre lo que es la placa portatubo, ¿sí? Ahí la que está dibujada en negrita y la otra, ahí evidentemente hay una junta, ¿sí? ¿Cómo yo garantizo la estanqueidad de esa junta? O sea, están en un taller, fabricaron esto. Acá, sí. Claro, ¿cómo garantizar? O ahí arriba también, Acá, en todas las juntas que tiene el cuerpo que está sometido a vacío. ¿Cómo garantizamos la estanqueidad de todo eso? ¿Por presión? Pero ¿cómo lo vas a...? ¿Vos lo podés probar en el taller en una condición análoga a la de funcionamiento? No. No. Y cuando lo montaste tampoco.
Lo terminaste de montar. Cuando hay un equipo sometido a presión, ¿qué haces? Haces una prueba hidráulica. Y básicamente, ¿qué te fijas de la prueba hidráulica? Que no pierda. ¿Sí? Entonces, si acá yo puedo decir, bueno, a ver, está todo bien torqueado, las juntas se asentaron de forma correcta, puedo hacer una prueba hidráulica, pero no estoy reproduciendo las condiciones efectivas con las que el equipo va a operar. Entonces, yo puedo garantizar que no esté ingresando aire, por ejemplo. ¿No? No. Y si ingresa aire, ¿el aire qué es? Es oxígeno y el nitrógeno. Sí. El nitrógeno no me importa, pero el oxígeno me molesta o no me molesta. Sí. 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 Y lo quiero tener ahí, estos gases no condensables, ¿los quiero tener ahí dando vuelta en el ciclo o necesito sacarlos del ciclo si se me metieron por algún lado? No, y en particular, perdón, aparte de eso, si yo los gases los tengo dando vuelta por acá, Pierdo empieza- vacío también. claro, ¿qué empieza a hacer? Empieza a ocupar lugar, Sí. Sí. ¿no? Si no se va con el agua y quedan acá. En Y realidad se va a ir a ir la algo con atmósfera. Sí, Eh. va a compensar las presiones. Sí, voy a empezar a perder vacío, ¿no es cierto? Sí. Bien. O Entonces, sea, Eso va lo con que el dice- rendimiento del ciclo también, ¿no? O sea, me va- claro, Claro, pero lo que dice Pablo es, ustedes imagínense van a una planta, tienen una determinada temperatura de la fuente fría, hacen la cuenta y efectivamente esto está funcionando a una presión mucho mayor que la esperada. ¿Qué quiere decir ahí? Se lo acaba de decir Pablo, esto para reforzar el concepto. que claro. perdí vacío. Está perdiendo vacío, que se le está metiendo no condensables por algún lado. Entonces, ¿qué hay que hacer con esos no condensables? Sacarlos. Para sacarlos, dale. Sí. No, iba a decir que en particular, para que se den cuenta fácil, ¿sí? Yo monto el condensador, es nuevo, lo traigo nuevo. ¿Cómo está el condensador? ¿Hay agua acá adentro? No. No. ¿Hay vapor acá adentro? No, está vacío, está seco, ¿no? Yo lo monto y yo voy a arrancar la turbina, ¿sí? ¿Y cómo hago para lograr, o sea, acá está lleno de aire, ¿cómo hago para lograr que sacar ese aire y que empiece a tener vacío esto? Claro. ¿Eh? En el Una bomba arranque. de vacío. Sí, algo tengo que poner acá, Sí. en algún lugar, para que saque el aire y permita al ciclo funcionar, ¿no? Bueno, Sí. ahora Guille les dice qué es lo que ponemos. Sí, ahí por eso, ahí hay un paquete de eyectores de arranque, o sea, evidentemente ahí identificaron dos estadios de operación, uno en el arranque, donde yo tengo una mucha mayor necesidad de generación de vacío, y otra en el estado permanente, donde baja mucho menor. Entonces, básicamente lo que hay, tiene que haber algún equipo que me genere vacío. Eso puede ser a través de eyectores o a través de un sistema de bombas de anillo líquido. No es habitual que vean las bombas de anillo líquido, porque las bombas son de capacidades chicas. Entonces lo que van a ver habitual es eyector. El eyector básicamente es una tobera convergente y divergente, donde uno le hace pasar por el interior de la tobera vapor, que vapor tenemos porque estamos en un ciclo, digamos, turbo-vapor, y se genera vacío en el medio de la tobera, ¿no? A ver, O sea, un Venturi. ahí está. Exactamente, pero al revés, si fuera el Venturi de... Estas son las toberas. Como si fuera un carburador, esto es lo que está... Pasa está el chiquero. aire. Claro. Es- Haces a ver, pasar, es al revés. Acá yo le hace pasar le meto vapor por acá, por la punta. y sale Sí. líquido. Y sale, sí. No. Yo hago circular el vapor por acá, que se expanda para este lado, y en la garganta, que sería acá, lo que hago es chupar el aire. Sí. O sea, genero vacío y chupa el aire. ¿Está bien? Y el que me genera ese vacío es el vapor que le meto a presión y que se expande hacia este lado. ¿Sí? Sí. ¿Lo vieron? ¿Los demás que están durmiendo la siesta? Sí. ¿Dónde estaría la parte convergente? Porque, Acá atrás, pero no se ve, es chiquita. claro. Acá Esos también son equipos que, digamos, propietarios y que tienen una componente empírica muy grande. O sea, no es que te vas a poner a diseñar vos un eyector, ¿eh? No. Pero el eyector te va a venir
¿quién te va a vender ese kit de eyectores? Ahora que ya venimos charlando, ¿a quién se lo vas a comprar? Claro. Y al que te hizo el condensador. Claro. Y el condensador, ¿quién lo diseñó o quién lo hizo? El turbinero. Sí. Así Claro. que, Me bueno, compras todo él, en me definitiva. compras todo el turbinero, muchachos. Así, en algún punto los ingenieros somos fiaca y queremos comprarle todo el mismo, pero con algún sentido. Todo esto tiene sentido que se lo compres al mismo fabricante porque está todo íntimamente vinculado, ¿sí? Y vos querés que te dé una garantía, entonces te tiene que vender todas estas cosas. Acá lo que vieron con Pablo, que tienen un eyector mucho más grande que los otros chiquititos, ¿no? Y eso... Acá hay 3 y después están estos 2. ¿A ver? ¿De qué son? Yo se lo dije ya, pero bueno, a ver si me escucharon o... ¿Cómo de qué son? Hay Claro. dos chiquititos y 3 grandes. ¿Por qué ahí? ¿Puso porque se le dio la gana o le gustaban? Pero no es para el régimen en el que están funcionando, o sea, hay momentos que voy a necesitar. No, hay... En realidad Guille la dijo, o sea, los grandes son, digamos, cuando vos estás en régimen, ¿tenés mucho aire adentro? No, No, No. Entonces, Para ¿necesitas el- un inyector grande? no, no. No. Para Cuando la vos estás, máquina. cuando vos estás arrancando, ¿hay mucho aire adentro? No. sí. Sí. Cuando arranco, sí. Cuando arranco está lleno de aire. O sea, ahí usan los grandes. Claro. Y Tengo después que sacar mucho volumen al principio. Claro. ¿Está bien? Sí. De aire, oxígeno, aire. No oxígeno, aire. ¿Está bien? Entonces, al principio tengo que usar los grandes. Y después uso los chiquitos. También lo que puede haber es que haya, acá lo tendríamos que ver, analizarlo bien, seguro que lo hay, en etapas. O sea, que yo tenga, por ejemplo, no, pero no me acuerdo bien cómo es. Que yo tengo una primera etapa y a la salida de la primera etapa tengo la segunda etapa. ¿Sí? Entonces tengo 2 eyectores en serie. ¿Está bien? ¿Eso para qué es? Para darle como más presión de vacío. Exactamente. Más contrapresión, o sea. Sí, para lograr digamos, menor presión residual adentro del condensador. Sí. ¿Está bien? En función de la presión a la que va a trabajar por diseño térmico el condensador, es que tengo que poner eyectores una sola etapa, o tengo que poner 2, o tengo que poner 3, o lo que sea. Y eso es un tema constructivo del eyector. ¿Sí? O sea, por ahí un eyector no te alcanza a llegar a 0,1 bar absoluto, por ejemplo. Necesito poner 2 en serie. Porque no da, no alcanza. ¿Está bien? ¿Me siguieron? Sí. A ver, igual de esto no es que lo van a tener que diseñar. Esto, como dijimos, se lo compran al turbinero. Es una cosa para que funcione, tiene que existir estos eyectores. Lo maneja el mismo sistema de control de la turbina y está todo íntimamente ligado. Pero tienen que saber que existe y que le van a vender, le va a venir dentro del paquete esto, ¿sí? A ver, del condensador, antes de que vayamos un poquito más viendo el sistema, ahí Pablo les hizo una aclaración de que, bueno, son equipos que requieren bastante mantenimiento y tienen un conjunto de etapas para hacer una limpieza. Hay una primera limpieza que se puede hacer con una lanza de vapor. Básicamente se abre la tapa y se le mete una lanza de vapor, pero con el tiempo puede darse el caso que haga falta reemplazar un tubo. Entonces ahí se saca el mazo de tubos y uno tiene que prever en el layout, en la implantación, tener el espacio para poder sacar todo ese mazo de tubos. ¿Sí? Entonces creo que había un dibujito que se veía dentro de lo que mostró Pablo. Ahí. Ven que hay un lugar para sacar el mazo de tubos. Claro. ¿Sí? Así que bueno, básicamente es eso. Incluso si vos, a ver, supongamos que no sacás el mazo de tubo porque vos el tubo lo podés retirar y podés poner uno nuevo, pero si vos tenés 8 metros de tubo acá adentro, ¿sí? O 6 metros de tubo, no sé, si vos no dejás 8 metros de tubo lineal, o sea, 8 metros para atrás lineal, no sacás nunca el tubo de adentro. ¿Está claro? O sea, no lo podés sacar. Si vos no lo sacás, si vos no dejás el espacio, no sale nunca el tubo. Entonces, si vos incluso querés
se pinchó un tubo y ese tubo lo podés sacar individualmente sin sacar el mazo, por ejemplo, que podría ser una solución, necesitas este espacio para sacar el tubo que está roto y para meter uno entero nuevo, digamos. Sí, tenés que poder llegar también con una camioneta, con un equipo, tenés que poder armar andamios. O Claro. sea, por eso, si les toca en algún momento pensar el layout de una planta, todas las áreas de mantenimiento y la accesibilidad a las áreas de mantenimiento las tienen que pensar. Si no, le pasa lo que pasa siempre, cuando desarman un horno, dicen, ¿cómo puso ese tornillo ahí? Tenés que desarmar medio horno para cambiar una bisagra, lo mismo con un lavarropa, o con una planta pasa exactamente lo mismo. Si la hizo alguien no muy criterioso, pues estar en un problema. A ver, un horno, bueno, lo tirás a la basura y te compras otro. Acá vamos a ver más al final de la materia que gastamos cientos de miles de millones de dólares, entonces no nos podemos equivocar, ¿sí? Entonces, hablando de mantenimiento, antes de seguir con el tema de mantenimiento, ¿querés mostrarle las fotos, Polo, ahí en la parte de condensadores? Están las fotos de San Martín. Entonces, como dijo Robbie en su momento, podíamos tomar agua de río o podía ser a través de una fuente, digamos, a través de torres de agua de enfriamiento, ¿no? Entonces, vamos a ver qué involucra una toma de agua de río. ¿Cuál querés? Perdóname, ¿cuál querés ver? Y había alguna que tenía una obra de toma, yo qué sé, alguna de estas. Bueno, a ver, ahí está, a ver. No había una más vieja, de antes de la construcción, que se ve como hacían esa. Básicamente el río tiene un nivel determinado, ¿no? ¿Sí? Que es variable en función del tipo de si es río, mar, bajamar, pleamar, lo que fuere. Todo tiene, digamos, una variación de nivel. Yo en mi obra, digamos, tengo una central, me tengo que garantizar que en el nivel mínimo que tenga esa fuente de agua pueda estar yo tomando, ¿sí? Perdón, sí, estoy entrando con la computadora porque no lo veo bien las fotos del celu. Bueno. Solo para avisar por eso. Perdón. Está bien, no hay problema. ¿Querés que esperemos un segundo así ves? No, las veo acá, pero para ya tenerlas en las compu. Ah, bien. Entonces, primero, la primera pregunta pará, que nos... Este es peor, discúlpame. Cecilia, ¿cuánto dice? ¿Dónde está? Es mi vieja porque la compu está el mail de ella. Y bueno, y tu vieja que quiere aprender, ¿no ves? Traela, dale, Tito, sentala ahí al lado tuyo. Ahora llamo a Olivia. No. Todavía no apareció Cecilia. Que nos haga unas pizzas, decirle. Se fue a cocinar ahora. Decirle que si nos hace una pizza hacemos negocio. Sí, ya está. Entonces, lo primero que nos preguntamos, yo le digo, bueno, en el nivel mínimo que tiene esa fuente de agua, yo tengo que poder tomar agua para la central. Entonces, la pregunta que le hago es, ¿cuál es el nivel mínimo? Sí, ahora habrán escuchado que el río Paraná tuvo su nivel mínimo en unos 50 años. Entonces, si no se los dice el que le está comprando la planta, ustedes lo que le tienen que preguntar es, bueno, ¿cuál es el periodo de años que querés considerar? No es lo mismo tomar el mínimo histórico de 100 años que de 20, que de 50. Generalmente, cuanto más nos vayamos en el tiempo, más caro va a ser esto, ¿no? A un nivel más bajo vamos a ir en este caso, ¿sí? Tendés a llegar al mínimo máximo, al mínimo absoluto, perdón, digamos, de real. O sea, vos no lo podés asegurar porque cuando se habla de mínimos en ríos, se habla de ocurrencia de efectos catastróficos de alguna manera. Seguramente son sequías o falta de lluvia, lo que sea. En el río Paraná, por ejemplo, cuando no llueve en el Amazonas o qué sé yo, o en Brasil, allá arriba, no baja el agua, ¿no? Hay muy poca agua. Entonces, en toda la cuenca, ¿no? Entonces, cuanto más en el tiempo te vas atrás, más probabilidades de eventos más catastróficos tenés. Mirá, ¿Lo entendieron? ¿Cómo se evalúa esto? Porque probablemente el que les compre no los quiera, digamos, le van a hacer una pregunta que no sabe contestar, entonces lo tienen que ayudar a responder, ¿sí? ¿Y cómo se ayuda a la gente a responder? Mediante la persuasión.
¿Y qué es lo que persuade mejor a la gente? Tocarle el bolsillo, ¿sí? Sí. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que se hace? Le tenés que mostrar económicamente cómo le va a impactar que la planta deje de operar si cada 20 años hay un mes que no opera porque hay una bajante más allá de la habitual, ¿sí? Entonces le decís, bueno, ¿querés que pueda funcionar, digamos, que te pase un mes cada 50 años? Bueno, te cuesta tanto. 2 meses cada 20 te cuesta tanto, ¿sí? Y es la comparación, 2 meses cada 20, un mes cada 50, ¿sí? De la planta detenida. Después veremos cómo se hace esa cuenta, ¿sí? Pero bueno, acá alguien decidió, y básicamente lo que hay que hacer es hacer una toma de río en las grandes centrales de generación, donde estamos tomando para condensador, las tomas de pontón flotante y demás no sirven, sino que hay que tener de estas tomas, que básicamente es, esto es en la barranca que se genera hacia el río, se hizo todo hay empresas especialistas para hacer esto. No es que lo diseñamos, lo diseña, tiene que ser un ingeniero hidráulico que conozca el río, conozca el lugar y demás, pero en este caso es en el río Paraná, Uruguay, uno de los dos. Se hizo toda esta entrada, se hace un dique, un tablestacado, se le hace la entrada esta al río en un lugar determinado para que no se junten sedimentos y demás, pero fíjense, digamos, esto ven que barato no es hacerlo, ¿no? ¿No? Esto debe tener como ahí 20 metros de altura. Sí, por lo menos. Es probable, sí. Entonces, se hace el pozo. ¿Por qué se hace el pozo? Para que tomen. Y ahí básicamente hay que, ponemos las bombas, pero antes de las bombas, ¿qué pondrían ustedes? Para que Robbie no tenga que andar limpiando todo el tiempo los tubos. Un filtro. Sí, pero yo te digo, en el río Paraná, ¿qué vienen de golpe? Vienen camarotes. Y vos querés, o te viene un tronco o un brazo, yo qué sé. ¿O querés filtrar eso a un filtro? ¿O querés poner algo? ¿Qué vieron Las en rejas, ambiental? unas rejas. Sí, Unas tal cual. rejas. Ahí está, un sistema de rejas probablemente, para sacar lo que son los sólidos, digamos, groseros, muy grandes, lo que no querés que se te meta. Y después pones un tipo de filtro, que es un filtro que tiene, digamos, que le va a venir una gran cantidad de carga habitualmente, entonces son filtros del tipo rotante. Yo no sé si tenés por ahí la foto, la otra, Polo. Sí, ya voy. Ahí ven, entonces, ahí está, la otra, esa. Entonces, si podés ampliar la parte de los filtros, ahí está. Acá tenés la reja. Ahí está, ven que hay rejas, ¿sí? Ahí están las rejas, se ve ya la toma con el río a nivel, ¿no? Ahí ya se ven, inclusive quedaron ahí visibles las tablestacas que se pusieron para hacer la obra de toma, pero básicamente ingresa agua, hay rejas y hay todo un ducto, se pasa a través de estos filtros rotativos, es una malla rotativa que en la medida que va filtrando, va depositando los residuos digamos, la parte superior, y después ya pasamos a la parte de bombas, ¿sí? A ver si te mueves. Ahí está. ¿Qué tipo de bombas son estas? ¿Cómo que no, es inevitable? ¿Son bombas horizontales o verticales? Horizontales. Pero ¿cómo haces? No es que no se puede hacer, pero tendrías que haber hecho el pozo, haberle hecho una gran pared como si fuera una pileta, y del otro lado haber puesto las bombas metidas abajo del piso. Mirá dónde está el nivel del agua, ¿no? Esto es el motor. Claro, las bombas tendrían que haber quedado abajo, ¿sí? La verdad es un incordio poner las bombas tan abajo. Entonces generalmente, esto es todo lo que están viendo ahí, es una gran platea de hormigón y abajo es una pileta. Todo eso es una pileta, claro. Entonces se ponen estas bombas verticales y después, a ver, ese ducto que se ve ahí verde, ¿qué particularidades podemos ver? Es un ducto que debe tener 2 metros y pico de diámetro. No es un caño que va y se compra por diámetro por pulgada, sino que es directamente un equipo de calderería, se hace en un taller. Y tiene la particularidad, van a ver que ahí las conexiones, ven que están a 45, y eso
Eso es por una cuestión de momento generado para disminuir el esfuerzo sobre ese colector que es un equipo prácticamente. Si la conexión fuera 90, el momento generado sería mucho mayor y esas cunitas que vemos ahí serían mucho más grandes, ¿no? Eso, si bien la presión no es tan grande, ahora vamos a ver, lo que tenemos es una superficie muy grande. Entonces lo que le está ganando es la superficie a la presión. Entonces la fuerza es muy, muy grande, ¿sí? Fíjense el tamaño. Este caudal que tiene que cambiar de dirección, ¿sí? ¿Lo ven? Si le Sí. pega de lleno acá, Te lo arranca el tubo ese. sí, o sea, sobre este apoyo o sobre estos dos apoyos, tengo una carga horizontal acá que me genera un momento. Entonces, la pileta esa que vimos en la otra foto está abajo de todo Abajo. esto. Es todo eso, es todo eso. Todo este sector tiene toda la pileta abajo. Ajá. Y ahí arriba, digamos, donde están las 3 bombas y todo este colector y todo esto, ahí nunca tenés agua. Abajo sí, en la pileta. Por eso, la pileta Una tapa le pusieron. A la olla esa le pusiste la tapa y le plantaste todo esto arriba. Sí. Correcto. Ok. Y en esa pileta, o sea, ¿no se te junta barro y de todo ahí con el tiempo? No, porque lo filtraste. Antes de ingresar, sí. Igual algo dijiste vos, Guillermo. Sí, Lo tomabas en una parte del río donde no se te juntaban sedimentos. No, pero, sí, bueno. se tiene que poner en algún lugar, se ponen en lugares estratégicos del río. Vos Claro. fijate que si el río dobla, no lo vas a poner justo donde dobla para que sea un embudo ahí de porquería, ¿no? O sea, Se ponen en lugares, Sí, termina. no, donde vos buscás que la propia corriente del río se lleve digamos, la suciedad. Ujú. Puede ser que tengas que venir cada X años y limpiar. A ver, se ponen en lugares para que no se acumulen sedimentos. Eso es una realidad. ¿Qué cosas se te acumulan que no lo podés evitar y que viven en el agua? Peces. Y no son pececitos. No, pero Cangrejo. cerca. No, no, bueno, No eso sé. ni por, le pones 2 patadas, lo sacás. Las porquerías de esa. Bueno, sí, bueno, es como una mezcla. El río, esto que hablabas de los camalotes y todas esas porquerías. Bueno, eso, sí, no, el camarote flota, lo que se juntan. Imagínense, yo lo que le quiero hacer hincapié, porque de biología, acá la última vez que estudiamos biología fue hace muchos, muchos años, pero obviamente los peces eventualmente se quedarán en una reja o antes del filtro, no es nuestro problema. Los camalotes no van a pasar la reja y en definitiva en algún momento el río se los terminará llevando si la obra de toma está hecha en el lugar correcto. Pero hay algo que al estar agua van a estar y son los mejillones, cosas que se adhieren a las paredes de hormigón y en definitiva también se van a adherir al impulsor de la bomba y por todos lados. Entonces, si yo no quiero que me crezcan ni algas, ni mejillones, ni nada de eso sobre las superficies, ¿qué es lo que hacen en la pileta de su casa? Y le pones algún antibicho. ¿Cuál es el antibicho que ahora está de moda? Porque para matar el virus, ¿qué pones? Lavandina. Cloro, hipoclorito. Cloro, exactamente, sería cloro. Sí, la máquina. Entonces es habitual que estas grandes obras de toma de río, uno inyecte hipoclorito, digamos, o cloro, no hipoclorito, porque es cloro directamente. Obviamente la obra de toma tiene cientos de miles de metros cúbicos de agua, entonces generar aunque sea una concentración baja de cloro es difícil, pero el equipo que yo más quiero proteger es la bomba, ¿sí? Entonces se le pone muchas veces habitual hacer una inyección de cloro en la succión de la bomba, ahí abajo, ¿no? Para que ahí no se me metan los mejillones, ¿no? Y las alguitas y demás. O sea, lográs una concentración de cloro localmente buena, digamos. Claro. ¿Está bien? Ajá. Entonces, habiendo visto estas fotos, ven que la obra de toma es una obra así medio faraónica, es súper dentro del CAPEX, o después vamos a hablar lo que es el CAPEX, pero dentro de lo que me sale construir una de estas plantas, se lleva una porción importante, y
es una de las cosas con las que se arranca la construcción. O sea, hay que arrancar por acá, por lo que lleva. Entonces, bien, filtramos le sacamos todas las porquerías que pudimos, pero algo me va a pasar y en definitiva me va a quedar en el condensador. Se me va a ir generando depósitos sobre el condensador, incrustaciones y demás. Entonces, hay, digamos, en las grandes centrales se ideó un sistema que se llama sistema de bolas recirculantes, que básicamente, ¿cuál es el concepto? Alguien dijo, bueno, es como todo, se empieza a juntar suciedad sobre las paredes de los tubos. Si yo pudiera hacerle pasar una pelota del digamos, diámetro interior, una pelota cuyo diámetro exterior se iguala al diámetro interior del tubo, yo me arrastro toda esa suciedad que todavía no se quedó pegada. El tema es cómo le hago pasar a todos los tubos, me aseguro de que de vez en cuando pasen pelotitas. Bueno, eso está resuelto tecnológicamente, obviamente no lo diseñamos nosotros como ingenieros, hay 1 o 2 empresas en el mundo que lo venden, y si queremos, lo podemos comprar, ¿sí? Esto se le puede comprar a un tercero o se le puede comprar, adivinen a quién. Un turbinero. Le decís, mirá, lo quiero con el sistema, es como un aire, como un auto, dámelo con levantavidrios, con no sé qué, bueno, lo quiero con un sistema de bolas recirculantes. Obviamente no, digamos, después búsquenlo, mejor que lo vean en algún videito de YouTube. En YouTube o algo de eso están, sí. Porque tiene un sistema especial, básicamente, ¿para qué? Para hacer que la distribución de las pelotitas sea uniforme y nos aseguremos que pase por todos los tubos, y después el sistema de captación y envío, ¿no?, que tiene de los tubos, que tiene su particularidad. O sea, las bolas o sea, el sistema nosotros tomamos de acá, impulsamos, vamos al condensador y se vuelve a tirar al río, ¿no es cierto? El agua esta. Es un circuito abierto Ahora, las bolas no las voy a tirar al río, digamos, las bolas las quiero reutilizar. Entonces, le meto las bolas en el caño que va hacia el condensador, pasa por el condensador, las atajo, ¿sí? Las saco de ese caño y las vuelvo a usar. Y el agua va al río. ¿Está bien? Entonces, la tecnología está en cómo hago para atajarlas y cómo hago para inyectarlas también. Pero eso bueno, es interesante. Búsquenlo, es interesante, son pelotitas como de tenis, ¿no? Para que se hagan una idea. Bien, lo que nos quedaba es, hablando de presión, que ahí preguntaban, bueno, ¿cuál es la presión que yo tengo en el condensador? Imagínense, tenemos una obra, esto es puntual de cada planta, y sabemos que no son presiones muy altas, pero bueno, hagamos una cuenta. Estamos en el río Paraná, en la zona ahí de Santa Fe, de Rosario, donde hay una quebrada que tiene un desnivel de, yo qué sé, 10 metros, ¿sí? Y después tengo la planta a 500 metros, 1 kilómetro, ¿sí? Entonces, si tengo 10 metros, ya tengo que levantar ¿cuánto? Un bar, ¿no? Sí. Estoy a 500 metros, imaginemos que pierdo 1 bar por kilómetro, por decir algo, para no poner caños demasiado grandes, ¿sí? Entonces yo prefiero tal vez poner estos ductos un poquito más chicos, que la velocidad de circulación sea un poco más alta, pero a cuenta de aumentar pérdida de carga, ¿no? Eso es un trade-off, un intercambio de pérdida de carga respecto de poner ductos más grandes, ¿sí? Entonces ya voy 1,5, tengo que subir hasta el condensador probablemente entre una cosa y la otra termine teniendo otros, vamos a poner 10 metros más, ya voy 25 metros, y después tengo que volver, ¿no? Tengo que volver otro medio bar, y probablemente, si tengo un sistema de bolas recirculantes, tenga alguna pérdida de carga ahí, porque ese sistema va a consumir algún tipo de energía. Entonces, como dijimos, en la descarga de la bomba vamos a tener del orden de 2 o 3 kilos de presión, ¿sí? Y en el intercambiador tendremos 1,5, 2, ¿sí? Eso básicamente las presiones. Podemos hacer un ejercicio similar con torre de enfriamiento. Ahí probablemente no tengamos los problemas de los desniveles
porque la planta probablemente intentemos hacerla, salvo que haya un desnivel natural, en la zona lo más parejo posible. Pero bueno, si la central es muy, muy grande, es habitual que esté al lado de un, digamos que sea un circuito abierto, como decía Pablo. Ujú. ¿Sí? ¿En la Argentina pasa en todos lados? No. A veces por una cuestión de distribución de red o por una cuestión política se han puesto plantas en lugares donde, bueno, después llenaste de torre de enfriamiento. A ver, estamos en Tucumán y en Tucumán Ujú. probablemente no tenga ningún río lo suficientemente caudaloso Ujú. para alimentar. Entonces, bueno, una central en Tucumán es esperable que tenga torre de enfriamiento. Vas al Bracho y tiene torre de enfriamiento. Exacto. Pero bueno, estás en Santa Fe, en Buenos Aires, es de esperar que estén los ríos, pasó siempre y no. Tenemos centrales ahí en lugares donde se ha puesto torre de enfriamiento digamos, por cuestiones políticas principalmente, ¿no? Así que esto es el tema condensadores. No sé si quieren, les quedó alguna duda. ¿Quieren ver algo más? No, yo estoy. No. Bien. Si yo les... eso es lo que vimos. Si yo agarro y porque tenemos un ratito y tienen todos internet, así que pueden buscar. Si yo tengo una temperatura de fuente fría de 20 grados, ¿sí? ¿Cuál es la temperatura de condensación esperada y por qué? Tienen 3 minutos. O si quieren lo hacemos juntos para que no sea tan aburrido. ¿Qué es lo primero que van a ir a buscar? El teléfono de uno que la cursó antes. Polo, ¿por qué no pones una hojita en blanco y le hacemos el dibujito A ver, ¿Cómo sería la pregunta? Habría que buscar el gráfico presión-temperatura. ¿Cómo era la pregunta? Perdón. Vamos, pará. Vos estás un paso más, Roby. Por lo menos ya tiraste algo. Acá Alberto está... Sí, porque hice en mi cabeza el gráfico del agua, viste que es creciente con la temperatura, creciendo con la presión. En un intercambiador nos conviene ver cómo varía la temperatura adentro del intercambiador, ¿no? Sí. Imaginándonos que fuera un solo paso. Es el más gráfico que tenemos el más fácil para explicar todo esto que le queremos explicar. Okay. Entonces, si hacemos un gráfico de la temperatura en función de la temperatura en el eje de las Y, y en el eje de las X ponemos la posición, ¿sí? Como, en ese caso es lineal, por ejemplo. Bueno, pero yo le digo, la fuente fría es 20 grados. Sí. Bueno. Y les pregunto cuál es la temperatura de condensación. Y va a ser mayor a 20 grados porque salvo Tiene que ser mayor. Bueno, sí, salvo que tenga superficie infinita. Bueno, muy bien, pero ¿de qué depende? Si yo hago un gráfico en el eje de las... A ver, no sé qué gráfico está haciendo, Polo. No, estoy tratando de... Bueno, en este caso sería... ¿Qué gráfico querés hacer? Perdóname. El TX en el eje de las ok. Y X en el... Claro, tú me decís que querés llegar a 20 grados, vas a tener que tener una superficie re grande. Bueno, pará. Decirle que sí, Polo. Terminás. Bueno, si fuente fría de 20, es como dice Robbie, salvo que tengas un pedazo de intercambiador gigante, siempre la temperatura de condensación va a ser un poquitito mayor. No, va a ser mayor.
estamos de acuerdo, pero ¿cuánto mayor? Vos sos ingeniero, yo qué sé cuánto. Yo te digo, el río está a 20, flaco. De frío que eran 3, 4 grados por encima. Sí, más o menos 5 grados de margen. Pero también depende de los caudales que maneje, de muchas cosas, superficie. Bueno, vamos. Las cuentas lo dicen todo, está bien. El primero que di le acertó, aplaudí para ponerle un poco de emoción, ¿no? Pero sí, obvio, son muchos factores siempre. Entonces, primero vamos a dibujar lo que podemos dibujar acá, ¿no? Del lado de la fuente fría, del lado del agua, entro a 20 grados y eventualmente se va a calentar, ¿sí? Entonces, en la medida, a ver, puedo dibujar, si lo de arriba es el condensador, imagínense que entre por un lado y salga por el otro. Sí. ¿Sí? Vamos No va y vuelve. Entra por un lado, pasa por todos los tubos, se calienta y sale. Entra por ahí y sale por el otro. ¿Lo ven? Sí, se entiende. En realidad, está al revés. Al revés, Al claro. revés. Tranquilo, esto te estamos dibujando en Word. Téngame paciencia. Sí, por favor. Ahí, Y ahí. o sea, lo estamos simplificando, ¿no? Esto no tiene nada que ver con el condensador. ¿Sí? Pero para entender. Entra, esa es la X, ¿no? Esa es la fuente fría, la que dibujó Pablo. Entra a ¿cómo se llama? Entra a 20 grados y sale. Ahora vamos a ver, obviamente lo que decía acá Alberto depende de los caudales. ¿Qué ecuación es la que me representa esa recta que hizo Pablo? ¿El calor intercambiado es igual a qué? Y CP por M por delta T. Correcto, es agua que se está calentando básicamente. Entonces depende del calor específico del agua, la temperatura de entrada y la temperatura de salida. Entonces, ese sistema, digamos, el calor va a ser un dato, ¿sí? Lo que no vamos a saber, básicamente, es ni la masa ni la temperatura de salida. ¿Sí? ¿Y quién me dice cuál es el calor? Y va a ser el que le quiero sacar a la fuente caliente, digamos. El que le quiero sacar al condensado, ¿no? Sí. ¿Cómo es la ecuación del condensado? Calor es igual a... Y no sería la de cambio de estado. Las entalpías. Delta de entalpías, correcto. A una temperatura determinada. ¿Sí? Que lo da la es el presión. delta de entalpías o el lambda de condensación, llámalo como ustedes quieran, Esto a es una temperatura determinada. entalpía del vapor menos entalpía del condensador. Una temperatura que no la conozco. ¿Sí? Me la da la presión del condensador. ¿Y cuál es? ¿Cuál es la presión? Algún dato tengo que tener, ¿no? Ah, bueno, entonces ahora... La presión de vacío del No, si yo te estoy haciendo esa pregunta. Pero la presión del vacío depende de la temperatura. Bueno, en invierno tu presión va a ser más... En invierno tu presión va a ser más baja y en verano no. Ahora, tengo más incógnitas que ecuaciones. ¿Sí? Entonces primero tenemos que entender un poquito más. La recta la recta del lado del agua, Polo, ¿la pones más abajo y le dibujás la otra? La del lado condensado. ¿Cómo? Perdón, de vuelta. Esa bajala y poner una recta horizontal representando a lo que le pasa al condensado. Imaginando que fue un intercambiador a contracorriente. ¿Así? Y arriba, ponelo. De arriba, tenés razón. Bien. El condensado, está claro que ahí dibujamos, es una recta. La temperatura es constante porque está condensando, es un condensador, ¿sí? Entonces, lo que no sabemos ahora es básicamente cuál va a ser la pendiente de esa recta, y otra cosa que hay que definir es qué tan separadas las quiero. ¿Sí? Entonces, qué tan separadas las quiero tiene que ver con el tamaño del equipo. Si yo las quiero muy juntas, más es superficie. decir, quiero que se toquen esas rectas, tendría que tener superficie infinita y no quiero. Entonces, ahí primero defino un criterio de diseño
y se lo denomina el pitch point, que es la temperatura, no sé si la podés marcar ahí, Polo, Sí, es lo que la estoy viendo. diferencia entre una y la otra. Esa. Eso es Tranquilo. un criterio de diseño. Podemos tomar 5 o 10 grados. Cuanto menor sea eso, mayor va a ser la superficie del intercambiador. ¿Sí? Sí. Entonces, conociendo eso, yo ya sé que tan separadas tienen que estar esas dos curvas. ¿Qué es lo que me falta? ¿Cuántas incógnitas me quedaron? ¿El calor específico del agua lo tengo? Sí. Sí. ¿La temperatura de entrada la tengo? Sí. La temperatura de salida no la tengo, pero ya tengo una ecuación que me la está vinculando con la otra. ¿Sí? Yo te puedo decir que la temperatura de salida más 10 grados es igual a la temperatura de condensación. Porque este lo definí en 10 grados. Claro. Sí. Entonces ahí me quedan dos ecuaciones con dos incógnitas. Lo que tengo que hacer es buscar cuál es la solución. ¿Qué es lo que me falta? En verdad tengo No, tenés más una incógnitas. ecuación, tengo una ecuación con dos incógnitas. ¿Sí? No conozco ni cuál es la masa, la circulación de fuente De fría, agua. Ujú. ni la temperatura. Si yo pongo una circulación de agua más grande, ¿qué es lo que voy a lograr? Voy a lograr bajar toda esa temperatura, esa pendiente va a ser más baja, ¿no? Voy a lograr que esto sea más así, Claro. con esta temperatura de entrada, o sea que esta baje. ¿Sí? ¿Sí? O sea que si yo logro más Sí. caudal, hago esto. Claro. Hagamos una cuenta una vez. Yo digo, para un ciclo turbovapor de 100 toneladas hora. ¿Sí? 100 toneladas hora. ¿Sí? Y una temperatura de entrada, una TI de 20. ¿Sí? Definamos cuál sería la temperatura de condensación razonable. ¿Sí? ¿Cuál es la primera cuenta que ustedes harían? ¿Cuál es la pendiente que le quieren dar a esa? Podemos probar, ¿no? El calor específico del agua lo conocen, es 1. Entonces, despejemos, vayamos probando si tenemos una circulación igual, ¿no? De 100 metros cúbicos hora de agua. ¿Cuál es la temperatura a la salida? O la podemos hacer al revés, la cuenta. 25, 23 grados, 25. ¿Eso también no hay unas cuestiones ambientales de que no te dejan tirar el agua a cualquier temperatura? Bueno, ponele. Si decimos no la puedo tirar más de 5 grados. ¿Sí? 25. Bueno, a ver, esperen un segundito. Un abracito. Bueno, ahí están los chicos, dale. Anda a dormir. No, a comer, va a comer. Listo, es así. Bueno, mira, se escribe, Panito tiene. Bueno, entonces, hagamos la cuenta, ¿no? La que dijo Pablo. Entra a 20, sale a 25 por una cuestión medioambiental. Entonces, lo que nos falta es el calor, básicamente. ¿Sí? Pero ya sabemos de arriba, ¿sí? Vamos a calcular primero el calor, 100 toneladas hora, y si tenemos 20 más 5, 25, más 10, 35. Tenemos que buscar cuál es el lambda o el delta de entalpías a 25 grados. ¿Alguno tiene el SteamTap o alguna cosa por ahí de esas? Ahora te busco. Sí. Al final estás laburando vos, Polo. ¿Cómo? Estás laburando vos al final. ¿Laburando con qué? ¿Y haciendo las cuentas vos? Ah, sí, eso. No te rías, Robbie, que te toca, Yo sí tengo el Steam Table, pero como dijo que iba a buscar él. Ah, bueno, dale, poné.
Yo te estoy viendo loco. Acá en el celu lo tengo. Sí, Bueno, buscá a 35, o no sé, ¿Pero a qué temperatura me dijiste? a 35. Dijimos bien, 20, 25, 35, sí. Sí. A mí me da a 35 grados. El líquido tiene una entalpía de 146,64 kilojoules por kilogramo. Eso es a 35 grados. Líquido estamos considerando, ¿no? ¿Anotás ahí, Polo? O... Voy. A 35 grados es 146,64. En el Excel así hacemos la cuenta, ¿no? Bueno, ¿cuánto dijiste? Esa es la entalpía. A 35 grados. 35 grados. ¿El condensado? El líquido Sí, condensado. Sí, líquido, sí. ¿Y el número? 146,64 kilojoules por kilogramo. ¿O necesitas en otra unidad de medida? No. No. Vapor. Vapor a Lo mismo, 35. Y el vapor a esa entalpía, a esa temperatura tiene 2564. Dijimos. Bien. Hasta vapor. 100 toneladas. 100. Sí. Bueno, ahora el calor en kilojoule segundo, ¿no? Watt sería así. Por eso. No importa, si no, déjalo en toneladas y después te... Por 1000 dividido 3000. Esto es dividido 360, ¿no? 3,6. Es más fácil. ¿Está bien? Sí. ¿Está bien lo que hago? Sí, pues estás multiplicando por 1000 para pasar a kilo, dividiendo por 3600 para pasar a segundo. Bien, esto es un watt. Bien, y ahora nos vamos a la otra ecuación, que dijimos que iba de 20 a 25, y tenemos que despejar la masa de ahí, ¿no? Entonces, eso es igual a el delta T, el dt, ¿cuánto es? 5. 5. ¿Está bien? Entonces tengo que hacer masa de agua es esto dividido el delta T dividido el CP, que el CP es 1 kilocaloría por kilo. O sea, son 4,18 Joule. ¿No? Sí. 4,18. ¿Está bien? Sí. Joule por gramo y es kilojoule por kilo. ¿Está bien? Exactamente. 4,18 kilojoule por kilo. Sí. ¿Estoy haciendo bien? Sí, porque la unidad del calor específico es kilojoule, por ejemplo, sobre kilogramo Kelvin. Claro. Entonces, en este caso, me da esto en kilos hora, en kilosegundos. Sí, si respetas tu unidad de medida, sí. Sí. ¿Está bien? Porque una caloría es 4. Pasarlo a toneladas. Estamos a tonelada. 3 toneladas segundo. Y pásalo ahora. $11.500. O sea, es bastante. Para un ciclo. Claro. Por eso las obras de toma son una monstruosidad, digamos, porque requiero de mucha cantidad. 5 grados es bastante poquito. Si hacemos la cuenta, hagamos la cuenta con 10 grados. Ahí se redujo. Igual. Pero ¿podés tirarle el agua a 10 grados?
¿Más? Imagínate que queremos ver la sensibilidad, te estamos mostrando la sensibilidad, probablemente dependa de la legislación de cada lugar y no puedas, pero es para que veas la sensibilidad de las cosas. Igual normalmente se suele diseñar con 10 grados. Salvo que tengas algún problema ambiental, pero en general lo hacemos con 10 grados. Pero o sea, tomás a 20, 25, ¿no? A lo que sea, sí. Claro. O sea, la salida del condensador del lado de agua es 10 grados más que la entrada. ¿Sí? Bueno, después se mezclaría con el río, pero en esa zona se te pueden llegar a morir todos los bichos. Al revés, van a crecer más. O crecer algas, digamos. Exactamente. Exactamente. Van a pescar ahí. Ahí te conviene ir a pescar. Es como que, claro, cambiás el ecosistema, digamos. Cambiás el ecosistema, pero lo volvés seguramente, no me acuerdo cómo es la palabra. Prófico. Hipertrófico, creo que es. O sea, lográs que crezca por ahí la parte de las algas, ¿me entendés? Y que, bueno, obviamente las algas van a atraer a los bichos que se comen las algas, y eso, que son moluscos probablemente, qué sé yo, y eso va a atraer a los peces. Claro. ¿Me entendés? Entonces vas a generar un ecosistema rico, digamos, en eso, que bueno, en realidad vas a lograr que tenga superpoblación después. O sea, le estás dando de comer, digamos, ¿me entendés? Sí. Eso es lo malo en el ecosistema. Pensé que se morían por los 10 grados más. No, o sea, si vos le pones 60 grados, sí lo matás, digamos. O sea, si le pones si vos tirás agua a 100 grados, sí, después haces un caldo de pescado. Sí. Porque como que vos te bañés. Claro. Como que vos te bañés con 45 grados. Estamos hablando de que lo pones a 35 grados. ¿Me entendés? Sí. En realidad, como ingeniero, casi que no te importa. Vos tenés cuál es la legislación. Claro. ¿Sí? Y lo vas a tirar. Eso sí vas a tirar un cuerpo superficial. Si es con una torre de enfriamiento, bueno, tendrás que, vamos a ver la clase de torre de enfriamiento, los límites operativos, que no tenés el problema de matar a nada, ni de que crezca nada de más. Bueno, hay una cuestión del equipo propio de la torre de enfriamiento que no le podés devolver agua a cualquier temperatura. Pero viendo la sensibilidad, veamos cómo varía, ¿no? No sé si, Roby, encontraste ahí el lambda o la diferencia de entalpías. ¿De qué? Perdón, porque yo puse 10 grados más. Yo puse 10 grados más, pero cambia esto, ¿no? Esto hay era... que cambiar eso. De condensación, esto era 35. 40 grados. Claro, pero ahora tengo que volver a 40. 40. 30. Escucho mal, Roby, perdóname. 40, digo. Ahora tengo que así los dos. Te digo el vapor. 2573,5. Sí. Ese es vapor. Y ahora el líquido es 167,54. Sí. La aplicación es, para que sepan, Steam Calculator esta. En realidad, si ustedes se fijan, no cambió mucho. ¿Sí? No, si la entalpía del líquido no es que varía demasiado. Perdón. No, ninguna de las dos cambió mucho. ¿Se dan cuenta que ninguna de las dos cambió mucho? Sí. Esto es en kilocalorías, ¿sí? A una atmósfera, esto son kilocalorías por kilo. El lambda... Todas juntitas las curvas es. Claro, está variando re poca temperatura para la curva. Muy poquito, sí, claro. Claro, por eso da un delta H muy chiquito. A 100 grados, ese lambda da 540, este valor. ¿Sí? Este es el lambda, ¿no? Por eso, acá hice la diferencia y la pasé a kilocalorías. Esto da 540, que en joules es esto por 4,18, 2257. ¿Está bien? O sea, prácticamente no cambia esto, la parte del vapor prácticamente no cambia.
Entonces... Pero cuanto más bajo tengo... Pero cuanto más bajo lo tengo, ¿no mejora la eficiencia del ciclo? Claro. Ah, está bien. O sea, no me cambia acá, pero sí... No te cambia el calor que tenés que intercambiar. Pero por otro lado... Por eso. Pero me joden el tema vacío, ¿no? Pero fíjate que... Dale, Guille. No, es para que voy a sacar la cámara, que no sé si me quedé... Se pusieron todos a ver Netflix hasta ahora. Pero, a ver, básicamente lo que estamos viendo ahí es que es prácticamente lineal respecto de la diferencia de temperaturas. Entonces yo puedo hacer mi ciclo, mi circuito de agua de refrigeración, la mitad de chico duplicando la temperatura, ¿sí? Entonces no es el mismo 10 que 5. Lo hago con 10, lo hago la mitad de chico que con 5 grados de diferencia de temperatura, ¿sí? A ver, como decís vos, si yo analizo el circuito en forma independiente y sola, el circuito de refrigeración, yo quiero que este delta T sea lo más grande, pero pierdo por el otro lado, pierdo por el ciclo. Entonces, acá ya nos tenemos que ir dando cuenta que yo puedo construir la planta más barata, lo puedo hacer con un delta T de 10 grados, me va a salir una planta más barata que con 5. Pero ¿dónde voy a perder? Voy a perder después en el OPEX, en la parte operativa, porque la planta va a generar una cantidad de energía. ¿Dónde encuentro mi punto óptimo en esto? ¿Qué es lo que tengo que buscar? ¿Ganar más plata cuándo? Pero también ahí no es algo también financiero. ¿Cuánto capital quiero parar por cuánto tiempo, digamos? Para recuperarlo después. Sí, porque pero en definitiva, ¿vos qué querés ser? ¿Más rico? Sí. Es futuro, digamos. O sea, depende, ¿no? O sea... Sí. Como que... Tendrías que decirme, bueno, tenés 10 millones de dólares y podés, bueno, ajustarlos a esto. Hay una cuestión que vos... Te estoy escuchando mal, pero hay una cuestión que es una barrera de entrada que tenés que tener plata para poder meterte, ¿sí? Esa es la primera barrera que tiene que pasar cualquier proyecto. Voy a un segundo orden, que no lo vamos a resolver hoy porque lleva más tiempo, pero es para que empecemos a pensar. Hay una parte que me impacta en el CAPEX, en la parte que yo gasto al principio, en los costos de instalación, y después es un trade-off, un intercambio. Yo quiero gastar más ahora para ganar más adelante, o quiero gastar menos ahora y gano un poquito menos adelante. Eso básicamente es lo que estamos viendo ahora con el tema de la renegociación de la deuda argentina, ¿no? No hablan de valores, digamos, de cuánto es el cupón y cuánto es el interés que paga el bono, sino hablan de valor presente neto o de valor actual neto de la inversión, ¿sí? Que básicamente es, si esto se mantiene con las condiciones de borde que tengo yo ahora, ¿cuánto más rico soy hoy por hacer esta inversión? ¿Sí? Ese concepto después lo vamos a desarrollar mucho más, pero, a ver, si ustedes van a diseñar un día esta planta, ¿sí? Esto es un dato de entrada que les tiene que dar el cliente. O sea, vieron que hay un sistemita de ecuaciones y que es básicamente hay un dato que hay que suponerlo. Y que la suposición de este dato va a depender si él quiere gastar más plata ahora para ganar más después o quiere gastar menos plata ahora para ganar un poquito menos después. Lo que dice es, si el tipo no te da nada, uno puede estar haciendo un montón de cuentas toda la vida, o como hace Pablo, mira, más o menos siempre anda en 10 grados y se lo emboco a 10 grados y chao. ¿Sí? ¿Me siguieron? Sí. Sí. Lo que pasa que, tampoco... El tema de cuánta confianza va a tener a futuro, de que va a funcionar esto o... funcionar, vos sabés que funciona todo. No funcionar, que te lo van a pagar. Bueno, vos decís por los bonos. Por las dos cosas, sí. No, en el caso de Argentina, o sea, en un país serio, probablemente valga la pena hacer siempre el análisis que dice Guille,
pero en Argentina la realidad es que pasa muchas veces de que tiene mucho peso el valor, digamos, la inversión, el valor actual, ¿me entendés? El hacer el mejor negocio gastándolo menos, digamos. Claro, por eso digo que acá es diferente. No tiene por qué ser diferente. Lo que pasa, ¿cuál es el problema de lo que puede llegar a pasar acá? Es que vos podés hacer la estimación que vos quieras y el análisis que vos quieras, pero de acá a 10 años no estás seguro si las condiciones económicas, macroeconómicas, son las mismas, por ejemplo. No sabés qué va a pasar. Y por más que seas un gurú de la economía, estoy seguro de que no la vas a pegar porque nadie la pega, ni el gurú de la economía. Eso, claro, a lo mejor quiero tener un valor de retorno más rápido. Eso lo vamos a ver, pero eso en economía o en finanzas, en finanzas, no en economía, en finanzas, eso lo representa la tasa de descuento que vos usás. Si tenés más incertidumbre respecto de lo que va a pasar, pones un premio al riesgo ese y vas aumentando la tasa. ¿Qué es lo que pasa en Argentina? Como la gente sabe que de todo lo que uno presupone pasa poco y que te cambia las reglas del juego, que dice, y si yo me meto en este lugar con tanto riesgo, tengo una tasa más alta. Y esa tasa más alta hacen que básicamente que la plata futura valga menos, porque la certidumbre que vos tenés de que te venga es menor, ¿sí? Y es básicamente lo que pasa con la deuda ahora y lo que pasa siempre con las inversiones en Argentina, ¿no? Tienen que poder repagarse en mucho menor tiempo, ¿sí? Recuperar la plata, hay inversiones a veces que hasta claro, por dicen, eso termina teniendo una duración más corta, tipo, necesito menos años de... Sí, la duration de un bono, si quieren después lo hablamos, es, digamos, otro concepto, pero lo podemos charlar eso. Claro, pero ¿en cuánto lo voy a recuperar? Correcto. A ver, eso es hablando de un bono. Cuando vos hablas de inversiones y demás, se habla de periodos de repago de la inversión. Pero si les interesa, está bueno que les interese porque podemos hablar no una, dos clases si les interesa más este tema. Yo quiero que se queden, que empiecen a ver que hay decisiones que no pasan por hacer una cuenta matemática ingenieril, que pasan a ser decisiones del tipo económicas. Y esta es una. Tenemos acá una cuentita que la hacen desde física 1, física 2, y que básicamente para resolver este sistema de ecuaciones tienen que meterle una evaluación económica adentro, porque si no, no saben cómo estimar uno de los dos valores, ¿sí? Entonces estos 10 grados, ¿y por qué son 10? No son 5, no son 8. Bueno, para convencer a alguien o hacemos algún tipo de evaluación económica o lo decretamos, ¿sí? O sea, se hacen las dos maneras. Probablemente, no sé, Pablo, vos en tu proyecto, ¿qué hiciste? ¿Lo decretaste y otra cosa? ¿O tenías una restricción de dónde estaba devolviendo No, pensá que, ¿cómo es? Yo tengo la torre, claro. Yo tengo un detate. Bueno, no, a ver, podría haber hecho el detate más chico también, sí. Claro, pero Pablo lo que dijo, voy a achicar las torres todo lo posible, y el que le fijó la temperatura esa fue la torre en sí misma. En realidad yo con las torres de enfriamiento, a ver, vamos a dar una vueltita de rosca fácil. Con las torres de enfriamiento, ¿qué me pasa? Si yo esto lo hago con 10, tengo 5.000 y pico de toneladas, ¿no es cierto? Ahora, si yo lo hago con 5, acá ¿qué me daba? Me daba 11.500, ¿sí? O sea, el calor es lo mismo que yo tengo que evacuar. El calor es el mismo, yo no lo moví nunca, es este. Entonces, la pregunta es, ¿a qué diferencia de temperatura le gusta funcionar a la torre? ¿Me entendés? Porque, o sea, a la torre yo le puedo poner más caudal con menos diferencia de temperatura o más diferencia de temperatura con menos caudal. ¿Cuál es el punto de trabajo óptimo de la torre? ¿Me entendés? Porque al fin y al cabo son 66.000 watts, digamos, es lo mismo. El calor que tengo que evacuar es el mismo. Entonces, es un tema de decir, bueno, a ver, si yo hago esto, yo hago una instalación gigante, unos caudales gigantes, tengo que poner unas bombas gigantes, o mucho más grande que esto, el doble que esto, con un detalle chico. Y la realidad es que no vale la pena porque las torres
tienen que evacuar lo mismo, y probablemente el caudal me haga que las torres tengan que ser más grandes, porque físicamente no tienen capacidad para caudal. Entonces, en ese caso no me convenía, en ese caso me convenía poner 10 metros cúbicos, 10 delta T de 10 grados, para que la torre trabaje en un rango que le cae bien, digamos, ¿me entendés? ¿Me entienden? Pero sí, por eso. Sí. A ver, hay cosas que se hacen, a ver, porque ya es una cuenta que sí que le hizo la realidad, es fáctico, ya pasó. Entonces, es habitual que cuando tengas torres pase eso, ¿sí? Uno podría querer desasnarse y hacer la cuentita. Lo que pasa es que para hacer esas cuentas de sensibilidad tendrías que saber lo que vale una torre grande, una torre chica, y meter un montón de otros factores que hacen que la cuenta sea compleja. Podés tener algún cliente que te pida que la hagas, o otro que te crea y directamente no lo haces. Yo lo que quiero que les quede acá es que empiezan a importar otras cosas, y que hay un montón de las hipótesis que van a ir tomando en su vida profesional que tienen que ver con decisiones económicas, no con decisiones del tipo ingenieriles, ¿sí? Acá, como dice Pablo, hay infinitas soluciones a este problema, es una recta de soluciones. La que busca la mejor solución es ¿cuál es el criterio? Y la que tenga, pues uno es que tenga el mayor valor presente neto, otra es que tenga el menor CAPEX, porque tengo una barrera de capital al principio que no la puedo superar. Bueno, hay N factores, digamos, ¿sí? Así que nada, quédense con eso. Con esto terminamos la clase de condensadores, y la clase que viene vamos a hacer un repaso general del ciclo y de ver los sistemas de control asociados, ¿no? Repasen los sistemas de control, los asociados al tanque de agua de alimentación, que los vimos en el examen, los asociados al condensador, y los asociados hoy al condensador y al domo, que son así los tres grandes conjuntos de lazos que vimos hasta ahora. Y nos está faltando ver lazos asociados a la caldera, que el día de caldera lo hablamos así un poquito por arriba, pero a la parte del combustible, cómo funciona el combustible, y después cómo interactúa la demanda de potencia respecto de la demanda de entrega de energía al ciclo, ¿sí? Eso es lo que vamos a ver la clase que viene, ¿sí? ¿Les parece bien? Bueno. Bien. Bueno, muchachos, que tengan una buena semana. Buena semana, ¿eh? Igualmente, nos estamos viendo. Nos vemos. Chao. Chao.